Va a ser solo un versículo también de Lamentaciones, el capítulo 3, y va a ser el versículo 39. Lamentaciones 3, 39. Vamos a hacer lectura en este versículo. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lo que voy a hacer, el motivo de este sermón, lo que quiero hacer en estos días que me toca predicar, pues es compartir con ustedes lo que fue mi primer devocional del año. A causa del tema laboral el año pasado, por donde quiera que iba, encontraba siempre el mismo mar de llanto, el mismo lamento de todo el mundo. Me di cuenta, al hacer resumen, digámoslo así, de lo que fue el año pasado, me di cuenta que el año que pasó pues, fue un año de lamentaciones por doquier. Todo el mundo se lamentaba por la situación económica, por el trabajo, en fin. Y entonces esto me llevó a la escritura, me llevó al libro de Lamentaciones. Digo yo, vamos a ver si este año ha sido un lamento que tiene el libro de Lamentaciones que decirme a mí. Pues hermanos, encontré este texto del cual hice lectura, y este texto cuando lo encontré fue como si me hubieran dado con un mazo en la cara. Me golpeó de una manera tremenda, mi conciencia se removió al ver lo que allí decía. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Tanto lamento y tanta cosa, y la invitación que hacía, laméntese el hombre en su pecado, fue lo que más me conmovió. Pues me llevó, hermanos, esto a entrar a indagar un poco más en lo que es el mensaje del libro de Lamentaciones. Por cierto, un libro bastante desconocido para nosotros, bastante poco predicado, digámoslo así, es poco predicado, no es usual escuchar predicaciones sobre este libro. Yo llevo 15 años de converso y nunca he llegado a escuchar una, o sea que es un poquito olvidado. Es olvidado por el mensaje en sí que trae, porque es un mensaje duro, es un mensaje difícil, así que no obstante toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros como creyentes. Entonces eso es lo que pretendo que meditemos en este libro de Lamentaciones y que con la ayuda del Señor pues compartir algo de lo que ha sido todo lo que durante este tiempo, porque no fue solo allá a principio de año sino hasta hoy, el Señor me ha venido dando y me ha venido motivando a poder entender con respecto a este libro. Bueno, pues vamos al sermón propiamente dicho. En la introducción pues voy a empezar hablando de un tema literario que creo que viene muy bien para encajar con lo que es el tema en el cual vamos a meditar. En el año de 1981, el escritor colombiano, paisano mío, Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, escribió un libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada. Este libro fue incluido en la lista de los mejores 100 libros del siglo pasado en lengua castellana, junto a otros 2 más. De él también, El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad. Esta lista la publicó el periódico El Mundo de aquí de España. Este libro, Crónicas de una muerte anunciada, una novela pequeñita, el autor lo que hace es regresar después de 20 años a su pueblo natal. El autor regresa allí y empieza a buscar, empieza a ir tras sus pisadas para reconstruir un asesinato, el asesinato de un amigo suyo que se llamaba Santiago Nazar. Esto sucedió en el año de 1951. Y este hombre, pues, ese peregrinar hacia atrás, ese viaje hacia atrás que hace, con el fin de poder buscar esa información, es muy curioso porque lo hace entresacando de todos sus conocidos, de los vecinos, de los amigos, toda la información que el informe judicial, un informe encontrado por allá de una manera un poquito complicada en medio de unos archivos mal logrados, pues no contiene porque se ha encontrado a medias. Y entonces más o menos la historia viene a ser la siguiente. Hay un hombre, la novela relata, un hombre que es un forastero, es un hombre del interior del país, llega a un pueblo, de estos pueblos de la costa atlántica de mi país, de Colombia, y ese hombre llega allí y se casa con una nativa, una mujer de aquel pueblo. Pues la mujer esta, se casan y la misma noche de la boda, el hombre la devuelve a su casa porque descubre que esta mujer no es virgen, ha llegado y no es virgen al matrimonio, entonces la devuelve a sus padres, llega a su casa con ella.
sus hermanos, tiene dos hermanos que son gemelos entre sí, y empiezan a hablar con la chica, empiezan a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Empiezan a apurarla, hasta que entre sacando, entre buscando, apretando, la chica les confiesa un nombre, y es el nombre de Santiago Nazar, como el autor del improperio a la familia, digámoslo de esa forma. Pues estos dos hermanos suyos van a buscar a este hombre, Santiago Nazar, para matarlo. Son muchachos que hasta ese momento nunca habían demostrado ser unos asesinos, eran trabajadores, gente honesta, gente honrada, pero por estas cosas del honor se van a cometer semejante locura. Y entonces empiezan a pregonar, porque ya sabemos que no son hombres de delincuentes, empiezan a pregonar por todo lugar que van a matar a este hombre, a Santiago Nazar, y empiezan a publicarlo, y a la hora del crimen todo el pueblo sabe que van a matar a Santiago Nazar, pero resulta que nadie se lo ha dicho, y están todos apostados en la plaza donde se va a cometer el crimen, pero nadie se lo ha dicho a Santiago Nazar. Y cuando el hombre va caminando y va llegando allí, ya se encuentra por allá a uno y lo llama y le dice, oye, mira, te van a matar, pero ya es en el último momento. Y este hombre llega como un cordero al degolladero y cae en la celada de estos dos hermanos, y muere de una manera bastante cruel, de una manera bastante violenta. Pues hermanos, el libro de Lamentaciones es la crónica de la muerte anunciada de la iglesia en su momento, la iglesia en aquel momento del pueblo de Israel. Y siguiendo el ejemplo del autor de la novela, de la novela de nuestro señor Gabriel García Márquez, el escritor que estamos hablando, pues vamos nosotros también a devolvernos en nuestras pisadas, vamos a deshacer lo andado y vamos a ver, vamos a buscar esa vereda, dónde fue que nos perdimos, el lugar en el cual llegó la iglesia a un sendero que se descarrió y llegó a ese punto tan cruel de tener que ser consumida, devastada y ser pues llevada a ese cautiverio babilonio, que es lo que plantea el libro de Lamentaciones. Pues hermanos, vamos hoy con la ayuda del Señor a ver qué es lo que tiene el Señor que decirnos. Y lo primero que vamos a hacer, tanto hoy como, hoy vamos a centrarnos en los antecedentes de esta situación. Y lo primero es, vamos a hablar del profeta y la profecía. El libro del señor Márquez arranca hablando de un horrendo crimen que muchos años antes había sucedido, y en este libro el narrador se limita a ir a recoger información y a comentarla, ¿vale? Él está recogiendo información y comentándola. Y siempre a medida que uno va leyendo el libro, dice, ¿cómo es posible que nadie le hubiera dicho a este hombre que le iban a matar? Se lo dicen al último momento, cuando ya, como nosotros solemos decir aquí, ya está todo el pescado vendido, ya se dividieron las cuentas y ya se llegó el momento del hombre morir. Nuestro texto, hermanos, el libro de Lamentaciones, también arranca describiendo un terrible suceso. Y aquí no habla del asesinato de una persona, habla del asesinato de miles de personas. Arranca hablando también el libro acerca del exilio, la esclavitud de otros tantos miles más de personas y de la destrucción de una ciudad completa, la ciudad de Israel, la ciudad de Judá, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, el sometimiento del reino de Judá a un imperio extranjero. Por eso el narrador, que es testigo presencial de este crimen horrendo del cual estamos hablando, él se queja y él se lamenta y dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Es un dolor grande por esa situación tan grande, pero se podría haber evitado. Hubo alguien que fuera a decirle al pueblo de Judá: oye, mira, va a pasar esto. Hubo alguien que se lo advirtiera, o al igual que en el libro en la novela del señor Márquez, nadie le avisó al pueblo de Judá que esto iba a pasar. Pues hermanos, tristemente nuestro texto es la crónica de una muerte anunciada desde hacía muchos siglos antes, desde hacía mucho tiempo antes. Muchos años antes se le había informado al pueblo de Israel, que fue la víctima, al pueblo de Jerusalén, se le había informado que había de venir estas cosas. Eso es lo triste. La figura del profeta fue determinante dentro del pueblo hebreo desde sus inicios. Ya al final de su vida, Moisés,
el primer profeta dentro del pueblo como tal de Israel, ya a las puertas de entrar a la tierra prometida, deja esta frase, que es una frase lapidaria, que tristemente viene a confirmar nuestro texto. Y está en Deuteronomio, los versículos, en el capítulo 29, los versículos 24 al 26. Dice: mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Pero me pregunto yo a veces, hermanos, si la figura del profeta era una figura tan determinante dentro del pueblo hebreo. Era bueno ser profeta, era agradable ser profeta. Pongámoslo en tiempos actuales, ¿no? Si fuera hoy por hoy, esta época, sería agradable poder llegar y decir: muy buenos días, yo me llamo Jeremías, encantado de conocerle, soy profeta del Dios Altísimo, aquí tengo el diploma que me acredita como profeta del Dios Altísimo. ¿Sería eso posible? ¿Sería agradable? ¿Sería digno de mención y de honor? Bueno, depende, ¿no? La figura del profeta depende. Entonces me preguntarán: ¿de qué depende si es buena o no es buena? Pues depende del mensaje que traiga. Si el mensaje es bueno, el profeta tenía una reputación buena, era un profeta que era admirado, que era querido. Pero si el mensaje no era bueno, ya la cosa cambiaba. Isaías en el versículo 7, en el capítulo 52, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué maravilla, ¿no? Isaías sabía mucho de esto. Leemos el libro de Isaías y uno se apasiona. Yo personalmente me apasiono. A mí me encanta leer el libro de Isaías. Es que hay momentos donde ve uno esas profecías mesiánicas tan hermosas, donde ve uno cómo empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo de manera allí figurada, y es una cosa apasionante, y es que da ganas, da deseo de decir: oye, mira, le lanza uno vivas a este profeta. Es que es una maravilla leer el libro del profeta Isaías. Pero hermanos, el profeta Jeremías no tuvo esta suerte. El mensaje que él debía de traer era un mensaje bastante triste, bastante lúgubre, bastante difícil de asimilar. No en vano, Jeremías fue apodado el profeta de las lágrimas, porque todo lo que trae son lágrimas y por doquier su situación es una cosa bastante complicada. Pues su mensaje, básicamente, lo podemos resumir en 5 puntos. Primero podemos decir que Jeremías viene a decir que Judá será destruida porque el imperio babilonio va a triunfar contra ella. Esto es traición. Eso es traición. Ya empezamos mal, ¿no? Está minando la moral del pueblo hebreo. Le está diciendo: ustedes se van a enfrentar a un enemigo que no van a poder vencer. El enemigo los va a vencer. Plantémonos esta situación. Oye, tengo un profeta aquí que me está susurrando a la oreja todo el día que mis hombres van a perder en el campo de batalla. Esto es una cosa terrible. Pero segundo, que es que la cosa va peor. Dice: si Judá se arrepiente, Dios va a intervenir en su salvación. Dice: bueno, ¿qué es lo malo aquí? Bueno, lo malo es que esto implica que el pueblo tiene que reconocer que es pecador y enderezar su camino, ese camino que ese pueblo tanto ama. Vamos a ver. Usted me está diciendo a mí que lo único que yo tengo que hacer es, para que no me pase esto, es volverme de lo que yo creo, volverme de mi situación de vida. Esto es fácil de hacer, es una cosa fácil de asimilar. Hermanos, tristemente, ¿no? El arrepentimiento no es llorar. Podemos llorar y decir que lo lamentamos mucho. El arrepentimiento es cambiar. Y el cambio implica mucho sacrificio, mucho sufrimiento, mucho dolor. Cambiar no es fácil, no es fácil. Y entonces podemos entender la situación de por qué no cambiaban. Oye, llevamos ya tantos años viviendo en los deleites de nuestra vida, llevamos ya tantos años yendo al templo,
a adorar, a ofrecer nuestros sacrificios al templo del Señor, pero también subiendo al sitio alto a adorar a los otros dioses. Hombre, siempre es mejor tener una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda opción. No me pillan con los dos pies en un solo sitio. ¿Cómo me vas a decir que solo venir al templo, que solo este Dios me va a dar a mí esa seguridad, esa tranquilidad? Mejor tener otros más, ¿no? Por si acaso. La fe ya estaba vencida. La fe ya estaba vencida. Ya habían adulterado. Y volverse de ese caminar después de tantos años, de ese caminar propio de esa naturaleza humana, era muy difícil. Pero la cosa sigue empeorando. Tercero, cuando ya no queda ninguna otra esperanza porque Judá no se arrepiente, persiste en su pecado, entonces le da otra oportunidad. El mensaje de Jeremías es que el Señor le da otra oportunidad más al pueblo hebreo y le dice, bueno, ya que están las cosas así, va a venir el pueblo de Babilonia, te va a someter, no le resistas, no le resistas. Te vas a entregar a él, vas a tener una convivencia política con él y entonces vas a estar ahí tranquilo. Oye, eso tampoco es bueno, eso tampoco es un mensaje agradable de dar, porque esto implica renunciar a la soberanía nacional. ¿Cómo es posible que yo voy a someterme a un imperio extranjero? No puede ser, imposible, esto es imposible, es inaudito, es inaudito. Pensamiento político, luego en la próxima hablaremos un poco de esto. Complicado también de presentar este mensaje. Una vez que Judá fuera, continuamos, el cuarto punto, una vez que Judá fuera destruida, no obstante, después de 70 años, Judá regresaría a su tierra. Y dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Esto sí es bueno, esto sí es bueno. No importa, va a pasar todo esto, pero después de 70 años vamos a venir. Esto no es bueno, hermanos. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque estaba predicando 70 años de esclavitud. 70 años de servidumbre bajo el imperio de otra nación extranjera. Y los que conocemos, hemos leído un poco del tema de la esclavitud, a nadie le gusta la esclavitud. Y nadie quiere ser esclavo, nadie quiere ser siervo de nadie. Pues ¿por qué no? Porque no es natural. ¿Cómo voy a someterme yo a trabajar y en unas condiciones penosas como estas? A vivir pagando unos impuestos, a vivir en todo momento endeudado con esta nación que lo único que me está haciendo es poner una carga y otra carga y otra carga. Eso no es bueno tampoco. 70 años de esclavitud. Y como si fuera poco, el mensaje del profeta, que el profeta Jeremías tiene que traer, es un mensaje tan tremendo que le lleva a un punto en donde yo podría decir que verlo como persiste él es verlo ir en una conducta casi que demente y suicida a los ojos del hombre, a los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo ya es detenido, derrotado, preso, sometido, pues este hombre tiene que llevarle al imperio babilonio, al que los ha sometido, que ha hecho toda esa matanza tan horrible que se narra allí en el Antiguo Testamento, le tiene que decir: ustedes van a ser vencidos, ustedes van a ser destruidos y no se van a levantar jamás. Nosotros al menos nos vamos a levantar en 70 años, ustedes no se van a levantar jamás. Hermanos, esto no es bueno para el profeta. Casi que si lo miramos a los ojos, con los ojos de la carne, podemos decir: chico, cállate un poquito, córtate un poquito ya, que mira que te van a cortar la cabeza, estos no se andan con tonterías. Sin embargo, este era el mensaje que el Señor le había dado al profeta. Y vemos que él persistió en dar su mensaje. No me extraña que este pobre hombre llegara con este lamento delante del Señor. Jeremías, el capítulo 7, el capítulo 20, los versículos 7 y 8, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Más adelante, versículo 14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. El 15, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y que no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Versículo 18, ¿para qué salí del vientre?
para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? No me extraña el dolor de este hombre después de haber tenido que traer un mensaje tan duro. Si bien, hermanos, en la actualidad el don de la profecía propiamente dicho, como se entiende, no ha cesado todavía, ha cesado, el ministerio como tal perdura en la iglesia. Aquí me explico un poquito. El ministerio de la profecía se mantiene, pero el don ha cesado, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Entendemos la profecía como que el Señor habla directamente, se revela al hombre y le trae un mensaje nuevo, ¿vale? Pues en la actualidad su revelación está completa, la tenemos aquí en la Escritura. No nos hace falta ninguna otra nueva profecía. Nos basamos solamente en la Escritura. Ahí tenemos todo. Entonces, ese don ha cesado. Ahora bien, lo que no ha cesado es el ministerio profético. Eso no ha cesado. Para realizar un ministerio profético, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y consultar la palabra del Señor. Y allí entendemos la profecía. Y eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que hablar. Recibimos el mandato de ir y predicar el Evangelio. Es lo mismo que hacía el profeta Jeremías. Ir y predicar un mensaje del Señor. Pues nosotros tenemos el mandato, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y la iglesia predica el Evangelio. Pero ¿cuál? ¿Cuál Evangelio predica la iglesia? Pocos somos en la actualidad los que empezamos ya la predicación con la anticuada frase de arrepiéntete y cree en el Evangelio. La responsabilidad, hermanos, es un concepto arcaico, casi condenado a la desaparición, y más aún cuando se trata de la responsabilidad del hombre delante de Dios. Por eso este mensaje no gusta, por eso este mensaje no vende, por eso este mensaje hoy por hoy es difícil de empezarlo de esta forma. Predicar fielmente el Evangelio implica decir, arrepiéntete, cree en el Evangelio, vuélvete de tu caminar. Es el mismo mensaje del profeta Jeremías. Judá, arrepiéntete y vuélvete a tu Dios. Es ir y decirle al pueblo, al mundo afuera, pero también al pueblo aquí adentro, abandona el pecado y busca a Cristo. Vive según ese concepto, según sus mandatos. Eso es el Evangelio. Pero bueno, el mandato se cumple. Hay uno que otro osado que predica el Evangelio fiel y como tal debe ser pregonado. Y la prueba de eso es que aquí estamos, salvos por pura gracia, única y exclusivamente. Y la pregunta es, ¿la labor profética termina entonces para nosotros? Ya está. Nosotros, pueblo de Dios, salvos por pura gracia, redimidos por la sangre de Dios, ya no nos hace falta que vengan y nos traigan un ministerio profético, que nos hablen, que nos traigan una profecía. Una vez salvo, se acabó la responsabilidad del hombre delante de Dios. Para nada, hermanos. Démonos cuenta que si bien Jeremías predicó a lo que eran las naciones extranjeras, el grueso de su trabajo, de su labor, fue predicar a su pueblo, hablar a Judá, llamar al arrepentimiento a esa nación. Predicar fielmente el Evangelio no es solo decirle a los de la calle ruina y mortandad y decir a los de la iglesia paz y bienaventuranza. Predicar fielmente el Evangelio es traer también el mensaje en su totalidad a la iglesia. Es decir, de qué pie estamos cojeando. Dentro de la iglesia hay que estar alerta, pues el juicio de Dios empieza por su casa. Por aquí empieza el juicio de Dios. Y horrenda cosa, hermanos, es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Es Ezequiel, contemporáneo también de Jeremías, el que advierte acerca de cómo el atalaya, el vigilante, el guardia, el que está guardando allí el pueblo, será culpado de la sangre no solamente del no creyente que está pecando, sino también del creyente que peca y que no es advertido. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje fiel en ambos casos. Tenemos que hablar, y hay que hablar muchas cosas. En la actualidad hay muchas cosas que están demandando la osadía del profeta, la osadía de tú y de yo, o de yo y de tú, o de mí y de tú. ¿Vale? El tuteo se me va fatal. ¿Vale?
de ustedes y de mí. Es terrible, es terrible. La situación hoy por hoy, hermanos, no es mejor que en los tiempos del profeta Jeremías. Hermanos, anoche veía, última hora ya casi en la madrugada que no dormía, me puse a ver un documental acerca de la Primera Guerra Mundial, porque el 4 de agosto, no sé si es hoy o mañana o ayer, se cumplen 100 años del inicio de la guerra. Y decían allí, ningún otro tiempo es más parecido a lo que había acontecido antes de la Primera Guerra Mundial que el tiempo en el cual estamos viviendo. Y hacían un análisis de las cosas que vivimos hoy con las cosas que se vivieron entonces. Y es escalofriante. Y esto no era un canal religioso, era un canal secular. O sea, es solo leer lo que hay ahí. Hermanos, hoy por hoy estamos en una situación difícil. Y el pueblo de Dios está dormitando. Estamos dormitando. Y hacen falta voces que vengan y nos digan, despertad, ahora, hoy es el momento. Hay muchas cosas que demandan la osadía del profeta para dar la voz de alerta, la voz de alarma, el atalaya, que suene la corneta y que llame a que el pueblo despierte. Lutero escribía un libro llamado El cautiverio babilonio, y lo escribía hablando acerca del tema de la tiranía romanista que imponía sus doctrinas dentro del pueblo, esas doctrinas heréticas acerca de los sacramentos. Y hablaba cómo estas doctrinas esclavizaban al pueblo cristiano, lo que había en aquel momento. Y hasta hoy, hermanos, hay millones de personas que se están muriendo y que se están yendo a la tumba, que están bajando al Seol, con esa fe en las misas, con esa fe en la Virgen, con esa fe en todos los sacramentos, y ya en lo último ya, hasta en el último sacramento de la extrema unción. Pues allí se está sufriendo violencia, y allí hay pueblo de Dios que necesita conocer el verdadero evangelio. ¿Hay la osadía en nosotros para ir a predicar allí? Hermanos, ¿dónde están los descendientes de Jeremías? ¿Queda algo aún de su osadía, de su valor en la iglesia del día de hoy? ¿O esa osadía se acabó en el siglo XVI y fue sepultada con Martín Lutero, con todos los grandes reformadores? Y nosotros nos llamamos reformados. Osadía nos hace falta. El arrianismo, esa doctrina de negar la divinidad de Cristo. El arrianismo no está vencido. El arrianismo se arrastra, repta, está arrastrándose por las calles día tras día, despojando a Cristo de su divinidad y convirtiendo al Espíritu Santo en una especie de transformador que emana una fuerza extraña. Está allí el arrianismo. ¿Dónde están los apologetas como Atanasio, que fueron capaces de ir a presentar defensa por su fe? ¿Somos nosotros capaces de ir a presentar defensa por nuestra fe? ¿O lo más fácil es cerrar la puerta porque vienen los testigos? ¿Testigos de qué? De su confusión, de su locura. Hermanos, hace falta mucha osadía. ¿Qué decir también del arminianismo? El arminianismo lo tenemos dentro del movimiento, ahora mismo el movimiento modernista, dentro de la iglesia protestante, evangélica, de la cual nosotros nos enorgullecemos de decir, yo soy protestante evangélico. Son nuestros hermanos. Y el movimiento, la doctrina arminiana está metida dentro de la iglesia protestante. Las iglesias modernistas pregonan sin ningún pudor que Dios creyó en el hombre, que Dios tuvo fe en el hombre. Pero qué absurdo es esto, que Dios todopoderoso, creyó en el hombre, simple hormiga, cucaracha, tuvo fe para que el hombre creyera de que él era capaz de salvarle, y entonces Dios tuvo que someterse a decir, bueno, yo creo y tengo fe en que el hombre se va a poder salvar y va a poder mirar a Cristo para salvación. Por tanto, entonces, hermanos, esto es una locura. El otro día venía del trabajo y lo venía pregonando tan abiertamente uno que se dice pastor en la radio.
No llamé a la radio en ese momento porque uno a 120 kilómetros por hora por la A2, llamar por teléfono, pues es un poquito, primero es peligroso, segundo es ilegal, y tercero, pues hombre, iba en el coche del pastor, no se lo voy a destrozar. O sea, hay que tener cuidado con esto. Pero hermanos, ¿dónde están los valientes que están dispuestos a corregir el error? Es mejor callarnos por no perder el tiempo con el pentecostal, que es tan pesado hablar con él. ¿Dónde estamos nosotros para llamarles y decirles, hermano, esto es un error doctrinal? Despierta que esto es un error doctrinal. Pero aún peor, no sé si vamos empeorando. El pecado se pasea entre nosotros, campa a sus anchas. Un ejemplo de esto, para que nos entendamos, es una pregunta. ¿A quién le gusta? ¿Quién está dispuesto a tomar el papel, a tener para sí el papel de Ned Flanders, el cristiano de los Simpson? Nadie, ¿no? El papel no. Y es difícil. Antes, tiempo atrás, y pensando precisamente en ese personaje Ned Flanders, personaje ridiculizador como ninguno de los cristianos, la humildad era la principal característica del cristiano. Uno se encontraba un cristiano y lo conocía por su humildad. Hoy por hoy, descubrir la novedad, descubrir la humildad en un cristiano resulta algo novedoso. Y se encuentra un cristiano humilde y dice, mira qué humilde este hombre. Y yo he tenido unas conversaciones tan ridículas con mi esposa. Cuando conocemos a alguien, yo le digo, oye, mira qué humilde este muchacho, qué agradable hablar con él, qué sencillo, qué bueno. Pero sí, chicos, si es que esto es una cosa que se debiera dar por sentado. Y me llama la atención. Solo preparando este sermón me he dado cuenta que es una conversación ridícula. ¿Cómo llego yo a decirle esto si era que debiera ser así? Duele, hermanos, en la actualidad. Duele en la actualidad ver los ojos altivos, escuchar, leer las frases ostentosas acerca de sí mismo, el menosprecio del hermano por el hermano. Y lo peor de todo esto es cuando no somos capaces de ver esto en nuestros propios ojos enfrente del espejo. Cuando no somos capaces de escuchar esto salir de nuestras propias bocas. ¿Dónde están pues los valientes que creen de verdad que somos responsables delante de Dios? ¿Dónde están los pastores? Y en esto no me refiero a los pastores por nombramiento, los que van al seminario y tenemos aquí predicando cada domingo. Me refiero a todos y cada uno de nosotros que estamos llamados a velar el uno por el otro. ¿Dónde estamos nosotros? Llamados a cuidar también de las ovejas. ¿Dónde estamos cuando somos llamados a fortalecer a la oveja débil, a curar a la oveja enferma, a vendar a la pierniquebrada y volver el redil a la descarriada y a buscar también, salir a buscar a la oveja perdida? Sino que cada uno en la actualidad mira por lo suyo. Es menester, hermanos, hoy por hoy, la osada voz profética que declare que nuestro Dios juzgará, ya no entre ovejas, el pueblo de Dios, y cabras, los que no son creyentes, juzgará también entre oveja y oveja. Estoy citando a Ezequiel. Ir allí y leer este pasaje es algo que pone los pelos de punta. Cómo el Señor vendrá en venganza en contra de la oveja engordada, porque ha ido a cornear, a empujar para estar más gordo. Hermanos, hablando espiritualmente, ¿quién está más gordo de todos nosotros en el pueblo cristiano? ¿Los reformados o los que no lo son? Hermanos, cuando miramos el mundo protestante y vemos las iglesias que tienen doctrinas bastante pobres y vemos nosotros la doctrina que tenemos, la apreciamos, lo valoramos de verdad, estamos gordos, hermanos. Espiritualmente es que ya no nos podemos mover. Habla con un niño de los nuestros. Yo recuerdo las conversaciones que yo tenía con mi hija cuando era una niña pequeña. Era una niña pequeña, tendría por aquel entonces 5 o 6 años. Poder llegar a hablar con ella y en materia profunda
acerca de doctrinas tan profundas como la gracia, como la soberanía de Dios. Llegar a estar diciéndole, oye, mira, es que esto es un error doctrinal por esto y esto es un acierto doctrinal por aquello. Hermanos, que nuestros niños nos reciten a nosotros, es que yo no me lo sé. La confesión de fe de Westminster, que nos hablen a nosotros y nos digan el catecismo de memoria. Somos conscientes, lo valoramos. Y decimos, eso es muy aburridor. Hermanos, hace falta osadía hasta para vivir cristianamente. El cristiano no es un cobarde. El cristiano tiene que tener osadía, valor para enfrentar el día a día. Y para despertar la osadía en nosotros es menester vivir venciendo el temor. Si no vivimos venciendo el temor, nunca vamos a despertar la osadía. Jeremías empieza en su libro de Jeremías, propiamente dicho, empieza dudando acerca de sí mismo. Él dice, soy muchacho. Yo soy un chaval, un chavalillo. ¿Cómo me vas a poner esta carga? ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de este joven en ese instante? Pongámoslo en el tiempo actual. Oye, chico, tú, chaval, vete a predicar y vete a decirle a la iglesia tuya que se tienen que arrepentir. Vete a predicar el evangelio allá afuera, donde está gente que no nos quiere. Habla en la escuela, habla en el colegio, habla en la... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papá? Hace falta mucha osadía. Y hay que vencer esos temores, Y es el mismo profeta Jeremías el que nos demuestra dónde está la fuente. El versículo 7 y 8 del capítulo 1 dice, me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Antes cité el lamento de Jeremías a causa del trabajo que le tocó hacer y de las penurias que este pobre hombre tuvo que pasar. Lo que no cité fue que en medio de todo ese pasaje está la siguiente afirmación: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y ahí está nuestro valor. Dios nos acompaña. Y donde quiera que Él nos mande, nosotros iremos. Gústenos o no nos guste, iremos. Y haremos lo que Él nos mande a hacer. Hoy más que nunca el cristiano está llamado a ser no solo luz para el mundo, sino también una atalaya para la iglesia. Una atalaya fiel, capaz de denunciar nuestro amodorramiento, aquella pereza espiritual que nos hace vivir de una forma, vivir en una incongruencia doctrinal. ¿Cómo es posible que nosotros prediquemos la responsabilidad de Dios, del hombre delante de Dios, cuando nosotros, siendo ya creyentes, vivimos siendo irresponsables delante de Dios? Esto es incongruente. Hay que despertar de esa pereza espiritual. Y hace falta voces que lo digan, despierta. Y que nos prediquemos a nosotros mismos, despierta. Eso hace falta. También voces que sean capaces de denunciar nuestra infidelidad. Esa infidelidad que nos hace ir en pos de otros dioses, otros ídolos. No son dioses, son ídolos. Que fue lo que llevó al pueblo de Judá a esa terrible situación en la que se vieron, a ese sometimiento, a ese cautiverio babilonio. En la actualidad hay muchos ídolos. Estuve mirando, repasando esta mañana qué es un ídolo dentro de la Escritura. Pues hermanos, me encontré que en el hebreo hay 24 palabras para describir lo que es un ídolo. Yo solamente voy a dar aquí 3 en la actualidad de lo que puede ser un ídolo. El ocio, el yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y si algo queda también para yo, para mí, todo. ¿Por qué? Porque yo necesito mi tiempo, porque yo necesito mi descanso, porque yo estoy agotado, porque yo no me voy a matar, porque yo no me voy a complicar, porque yo necesito mis vacaciones, porque yo necesito mi descanso. El yo.
Pregunta, ¿Jeremías habrá tenido vacaciones? No sé, no lo dice por ningún lado. No lo veo vacaciones. La familia, esto es triste, hermanos, pero la familia se ha convertido en un ídolo en la actualidad. En las iglesias hoy por hoy, el culto de la tarde se volvió una cosa que desapareció. ¿Por qué? Porque yo necesito pasar tiempo con mi familia. Con mi familia. Los hijos son una idolatría terrible, hermanos. Esto es penoso tenerlo que decir. Antes se pensaba educar a los hijos para que sirvieran a Dios, para que sirvieran a Cristo, porque el padre servía a Cristo y educaba al hijo para que sirviera a Cristo. Hoy por hoy, el padre y la madre sirven al hijo. Esto duele, hermanos. Y el hijo condiciona todo. Oye, mira, el culto de la tarde, no puedo porque el hijo tiene que dormir. Oye, mira, que es que no puedo porque es que a mi hijo no le gusta. Oye, es que no puedo porque es que el niño a ver si se va a enterar o no se va a enterar. Se han convertido en nuestros ídolos, hermanos. Esto es triste, hermanos. Esto es triste y hay que denunciarlo. Las riquezas, nos vendemos como esclavos por cosas. Empecé contando lo que había sido mi experiencia del año pasado, que es la experiencia de todos los que aquí estamos. La situación de pobreza, la situación de el trabajo, si va a estar o no va a estar, o cómo va a estar nuestra situación. Hermanos, si no nos hubiéramos vendido a los ídolos de las riquezas, si no hubiéramos sometido nuestro corazón a las cosas, no estaríamos en las deudas que estamos. Y no tendríamos que vender todo nuestro tiempo a falta para que nos den 4 duros para poder comprar el pan. Estamos esclavizados al Dios de las riquezas. Y hay que decirlo. Hace falta voces capaces de denunciar también nuestra tendencia al libertinaje. Solo he dicho 3 cosas con respecto a la idolatría, a la infidelidad nuestra. Es una lista que ustedes pueden terminar, cada uno que termine. Esta es mi lista, cada uno que termine la suya. También nuestra tendencia al libertinaje o al legalismo, que es una misma cosa. Bueno, como a la iglesia no viene nadie, prediquemos cualquier cosa y hagamos aquí de esto un circo para que los niños estén tranquilos y para que la gente venga. Libertinaje. O al legalismo. Oye, mira, como está pasando lo que está pasando, nosotros no podemos ir allá. Entonces vamos a empezar a recortar todo lo que nos vuela a cosa extraña, todo lo que se salga y todo. Pero ¿quién te crees tú, muchacho, para ir recortando la historia de tanto tiempo de la iglesia? ¿Cómo vienes a decir que vas a ir cortando por aquí, cortando por allí, si es que estás negando tu propia esencia? Y ya no estoy hablando de las tradiciones añadidas que nos hacen a nosotros ir empeorando el mensaje del Evangelio, no, porque eso hay que recortarlo. Todo lo que venga a empeorar el mensaje del Evangelio hay que cortarlo. Iglesia reformada siempre reformada. No, eso no es. Hablo, hermanos, de ir quitando la esencia propia que nos distingue a nosotros como protestantes. Nuestro acomodamiento para con el mundo. ¿Quién lo denuncia? También hacen falta voces que sean capaces de denunciar nuestra miopía para apreciar la obra de Dios en Cristo a nuestro favor. También nuestro menosprecio ante nuestra condición de hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta? Es que eres hijo de Dios. Mucho gusto. Me llamo Carlos Alberto Corrales, estoy encantado de saludarle. Soy hijo del Dios Altísimo. ¿A quién se le ocurre esto? A nadie. Porque no da orgullo. Porque lo mejor es que no nos entiendan, que no nos vean que somos cristianos. También hace falta voces que sean capaces de denunciar nuestro deber social, esa responsabilidad social que la iglesia tiene. Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de necesidad, estamos en una situación que todos la conocemos y no hay que ahondar en ella, y llevamos ya años en ella. ¿Dónde está nuestra responsabilidad social? ¿Nos hemos dado cuenta de eso siquiera? Es una lista que cada uno de ustedes también debe terminar, pues el tiempo de la prédica ya se me ha ido. Concluyo, hermanos, como empiezo, voy a terminar. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Tantas cosas nos faltan a nosotros para ajustarnos a la voluntad del Señor y nos estamos lamentando por si este o aquel nos va a sacar de la pobreza en la cual estamos. Lo que la iglesia necesita, hermanos, aquí y ahora, y lo que le debe preocupar es esa pobreza espiritual que tenemos. Esa es la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la barriga llena, los bolsillos llenos a reventar, pero si nuestra comunión con Dios no es la que debe ser, de nada nos vale. Destruyamos nuestros graneros, hagamos unos más grandes y vivamos mejor y digamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y nos vamos a la tumba y estamos en paz con Dios. Nuestra fe ha sido puesta en Cristo para salvación. Si no es así, vamos a morir. El que muera así va a morir y va a tener una condenación. Ahora, el que muriendo, siendo creyente, llegue delante del Señor con esta lista, ¿cómo no nos vamos a avergonzar de llegar con semejante lista delante del Señor? La salvación no la vamos a perder, pero hermanos, ¿dónde está nuestra corona? ¿Dónde está ese gozo de saber que hemos sufrido, que hemos luchado por nuestro Señor y Salvador? Cobrad ánimo para vivir como un verdadero y valeroso cristiano, porque igual que el profeta, nosotros podemos afirmar. Y voy a leer Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 24 al 41. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. A nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado. Queremos implorar, Señor, que tú nos des valor para vivir confiadamente, para poder llegar al mundo con el mensaje del Evangelio, pero también, Señor, para que cada uno de nosotros sea profeta para sí mismo, que esté cada uno de nosotros leyendo la Escritura, mirando toda tu revelación y viendo, Señor, cuál es la necesidad que tiene. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestros corazones y que estemos viviendo vidas para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.